quieto parado, que no me enteré yo que nadie se va de aquí, porque os tengo que decir una cosa muy importante, y es que en www.javierrocaz.com vais a encontrar mi perfume, Tears of Pain, y ahí está, solico y pobretico, esperándoos a todos, a que vayáis allá a haceros con él y quitarle la soledad que habita en su interior. Señoras y señores, intro. Señoras y señores, vamos a revisar las aguas de Colonia 1902, que ya os presenté hace algún tiempo y no sé en qué mano la tengo. Aquí está, de Vert, que es impresionante, una fragancia con vetiver. Ya sabéis que los revisados los buscáis, ponéis ahí un pescador, de Vert, y aparece el revisado de esta fragancia 1902, que además fue la primera que revisé y la primera que aconsejé, y que yo cojo agua así y me quedo loquísimo. Mientras que voy hablando, por supuesto, ya sabéis, con cada una de las fragancias que vaya presentando vais a tener una aproximación, aunque efectivamente me redunde y me repita porque esta de Vert ya está reseñada, pero bueno, vamos a tomarlo así como una especie de, pues eso, recordatorio con respecto a The Vert, pero es que luego tenemos aquí otras dos joyas de la colección, que son Vetiver Yuzu, esta de aquí, y por supuesto Lemon Caviar. The Vert fue la primera que abrió camino para que vosotros pudierais conocer esta fragancia, por lo menos en tanto en cuanto en este canal. Tengo que decir que es una maravilla, ya lo sabéis, está hecho el revisado, es un vetiver auténticamente espectacular, acompañado de cítricos, y es que poquitas cosas más que decir. Tiene su correspondiente vídeo y es auténticamente impecable. Muy vintage, pero también muy moderna, muy moderna, y una de las grandes familiares, pero allende los mares. O sea, si hay algo que sea familiar dentro de la familia de las fragancias de 1902, desde luego es esta de Vert. Pero creo que ha llegado una maldita, una impostora que quiere arrebatarle el paso, el camino de las fragancias familiares. Señoras y señores, sí, por supuesto, voy a seguir enlazando y encaminando todo esto, porque vamos a hablar de esta. Esta es divertida. Es una fragancia muy divertida, que es la de Vetiver Yuzu. Allá donde precisamente podáis pensar que es una fragancia que vais a tener el Yuzu más clásico dentro de la perfumería, más tradicional, tanto en cuanto a los aromas que estamos acostumbrados viendo por la parte de los señores, por ejemplo, de Louis Vuitton con Kenzo, y luego por otro lado los señores de Issey Miyake, por otro lado con por otro lado, todo es por otro lado, lo sé, con los señores de Shiseido. Entonces no es ese tipo de yuzu, no es un yuzu marcado, no es un yuzu que notes a lo bestia, ni nada de esto. Estamos hablando de aguas de Colonia que son completamente llevaderas, muy elegantonas. Ojo, cuidado, porque esta no es tan versátil. Esta no es versátil, me refiero con respecto a la familia, es completísimamente masculina. Yo la entiendo muy masculina. De todas formas, si hay alguna chica que se atreva, que la use. No es una fragancia, es un agua de Colonia. Es muy elegante, muy cítrica también. Y mientras tanto, recordar que os suscribáis al canal, le deis al like y distribuyáis los vídeos por todas las redes sociales, que yo os voy a estar profundísimamente agradecido. Es un yuzu que está muy contrarrestado por la fuerza del vetiver y evidentemente unos cítricos que te pasas. Aquí el vetiver no es tan verde como en The Vert, ni muchísimo menos. No, todo lo contrario. Aquí el vetiver es un vetiver que está trabajado de una forma mucho más madura. Y yo creo que también lo dejan muy claro porque el propio color que tiene la fragancia es como más oscuro. Ya no entra dentro de un rollo tan fresco, tan chispeante, lleno de burbuja, ni de vida, ni muchísimo menos. Cambia, pero por completo. No tiene nada que ver. Y es una pasada y una delicia, tengo que decirlo. Pero, a ver, vamos a hablar claro. Lo pueden usar las mujeres. Yo no lo encuentro tan versátil. Creo que tiende más hacia lo masculino y no tanto hacia lo femenino, pero esto se lo puede poner una bella damisela sin ningún tipo de miedo, lo digo en serio, pero yo, en mi percepción olfativa, creo que se adapta más a un hombre. Todo lo que voy a presentar, y ya lo englobo absolutamente dentro del mismo concepto, idea de aguas de Colonia súper frescas para refrescar, para llevar encima y que te apetece y haces plaf, 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 y lo llevas. La duración óptima real
está comprendida aproximadamente con un máximo de 3 horas, no más allá. También hay diferencias tanto en cuanto a la estela y la proyección inicial, porque de Bert, por ejemplo, sí que tiene una estela y una proyección bastante larga, y esta le pasa lo mismo, tiene una proyección más larga. La otra ahora entraré en consideraciones, o sea que está más o menos el estándar, está ahí asentado en 1,5 metros, 2 metros durante un cortito espacio de tiempo, porque efectivamente son aguas de colonia y se evaporan súper rápido, la fijación está hecha enseguida y a partir de ahí es donde efectivamente entramos en esas 3 horitas y entre medio refrescar, porque además son adictivas, están cargadas de cítricos, si llevan el yuzu, el vetiver, pero están cargadísimas de cítricos. Son muy burbujeantes, pero dentro de esa burbuja está esta vetiver yuzu que no chispea tanto, pero que sigue siendo una fragancia, pero que enamora, de verdad que enamora, pero más comprendida para un público masculino. Aquí nos perdemos un poco más. También tengo que decir que efectivamente son todas ellas fragancias que acompañan muy bien al traje, que acompañan a la familia. Esta quizás ya sabemos que tiende más a un sitio que a otro, pero son grandes familiares. Estas, por ejemplo, que estoy presentando, son grandes familiares. Luego ya entramos en consideraciones personales de lo que puede gustar más a un chico, una chica, a un hombre, una mujer, todo esto. Pero esta de Bert yo la considero una fragancia muchísimo más madura, con más intención, pero siempre moviéndose dentro de las tesituras de las aguas de colonia, súper amables, mega versátiles, también son muy deportivas. Esto es lo típico que te apetece echarte cuando sales del gimnasio, te quieres ir fresco, vamos a ver, y te vas a tu casa tranquilamente a descansar y todo esto. Luego que salgas del gimnasio y quieras irte de fiesta, esto es otra cosa. Pero, claro, es así. Pero esta de verdad, esta vetiver, iba a decir de Bert, porque claro, lleva vetiver, esta vetiver yuzu es fascinante. Fascinante y súper recomendable. Pocas consideraciones más. No tiene ninguna... Bueno, sí, claro que no pocas. O sea, es que no tiene ninguna, tampoco tiene edad, ¿de acuerdo? Ninguna tiene edad. Que se la ponga quien le venga en gana. Citrón caviar. Estoy diciendo todo el tiempo limón caviar, limón caviar, limón caviar. No, no es limón caviar. Es citrón caviar. ¿Voy a repetirlo otra vez todo el principio? No, no me da la gana. No, lo siento. Citrón caviar. Ahora me voy a pasar todo el tiempo diciendo citrón caviar. Pero es que es lo que es. Y si digo limón, es que huele a limón. Y a bergamota. Es una locura. Sí, es muy delicada. Muy delicada. Tenemos 1,5 metros de proyección durante 5 minutos que se asienta. En la ropa permanece bastante tiempo. En la ropa permanece unas 6 horas aproximadamente, siendo generoso, ¿vale? Pero en lo que es la piel, aguantan pues esas 3 horitas, pero hay que refrescar. Esto es puro vicio, ¿eh? Esto de aquí, esta citrón, es puro citrón caviar, es puro vicio. Es para echarse, hacer así, zasca, y empezar. Porque es una gozada. A toda la gente que ame el limón, los cítricos puros y duros, esto va a ser completamente orgásmico. Lo digo en serio. Es burbujeante, chispeante, pero encima es que es una fragancia que te hace quererla porque se queda en la proximidad. Sí que la gente te va a percibir, porque sobre todo y lo que transmite es olor a limpieza, muy limpia, muy limpia, pero delicada. No tiene tanta impronta como la Bert o ni muchísimo menos como caviar vetiver yuzu, ya me lío. Vetiver yuzu y Bert tienen mucha más personalidad, pero lo que es citrón caviar es delicada, pero delicada moviéndose dentro de los cítricos y es exquisita. Señoras y señores, sí, efectivamente esto va a misa y cualquiera de las tres es una baza segura para el verano. Para la gente que guste de reaplicarse y de llevar aromas que huelan a limpio, pulcro, son estas. Y de verdad que creo que son unos trabajos excepcionales, muy bien hechos. Es que Bordeaux, si es que se dice así, 1902,
trabaja las aguas de Colonia como nadie. Tengo que decirlo, es que es una realidad. Trabajan las aguas de Colonia como nadie. Y ya está. Y de ahí no me saca ni Cristo bendito. Lo tengo muy claro. Y me da igual quien sea. Esta firma es auténticamente espectacular. Y ya está. Y al pan pan y al vino vino. Ni 4711 ni nada. Es esta. Lo tengo muy claro. Es esta de aquí. Hablo como firma y compendio. Así que, bueno, pues nada, señoras y señores, me marcho con la música a otra parte. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando cada... Holding up Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me.